Y bueno, estamos viviendo, todos saben, tiempos complicados, tiempos en los cuales pues ha habido diferentes pruebas en nuestra vida. Hemos tenido pues angustias, dificultades, necesidades, momentos inciertos, y eso nos pues angustia nuestra alma, ¿no? Y qué bendición que podamos venir y adorar a nuestro Padre, podamos venir y clamar a Él. Pedro, cuando Jesús le dijo: ¿ustedes también se quieren ir?, Pedro le contestó: ¿a dónde voy? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde podríamos ir cada uno de nosotros si solamente aquí podemos encontrar bendición y palabras de vida? Es una bendición que como hijos de Dios estemos aquí para clamar a Él, para refugiarnos en Él, para escuchar sus palabras, pero también para adorarle, para bendecirle, para cantarle alabanzas. En todos los tiempos el pueblo de Dios ha pasado por dificultades y por situaciones difíciles, y han clamado a Él y Dios les ha respondido. Tal es el caso del Salmo 61. Vamos a preparar nuestro corazón leyendo la palabra y orando. Yo quiero invitarte a que te pongas en tus pies. Vamos a leer y vamos a orar a nuestro Padre. Dice así el Salmo 61, dice: oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre, y me abrigue bajo el refugio de tus alas, porque tú, oh Señor, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Tú añadirás días a los días del rey. Sus años serán como muchas generaciones. Él reinará para siempre delante de Dios. Concédele misericordia y fidelidad para que lo guarden. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Padre, muchas gracias por la bendición de estar nuevamente aquí reunidos, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, como ovejas de tu prado. Venimos a veces con aflicción en nuestro corazón, Señor, con necesidad, pero venimos ante un Dios fuerte, grande, misericordioso, para clamar a Él, para pedir ayuda, para refugiarnos en su presencia, para refugiarnos bajo sus alas. Sabemos que tú escuchas nuestro clamor y nuestras oraciones, y sabemos que tú eres nuestro Padre. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Estamos aquí con el propósito de ser consolados por ti, pero también para alabarte, para bendecirte, para postrarnos ante tus pies y para reconocerte como nuestro Dios y como nuestra salvación, porque tú eres nuestro Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. De mis
sin igual en gloria, incomparable, eterno, solo tú eres digno, solo te adoramos, Santo Sí, Señor, al principio leíamos, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo, y habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Confiamos en ti, Señor, nuestra roca, nuestro escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte.
confianza, Señor, está en ti. No está en ninguna persona, no está en un sistema, no está en una vacuna. Nuestra confianza solo está en ti, Señor. Y en esta tarde nos entregamos a ti, dándote toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno, creador del cielo, de la tierra, de todo lo que hay. Solo a ti sea la gloria y solo a ti sea la honra, Señor. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en
Él solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa, culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado. Refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro.
Pablo nos registra unas palabras que le dirige a la iglesia de Tesalónica y dice así: siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Pablo reconoce algo en esta iglesia. Dice: reconozco que están sufriendo, pero también reconozco que están dando testimonio de Jesucristo en medio de sus aflicciones. Hermanos, estos tiempos son difíciles. Las ideologías contrarias a Dios cada vez son más evidentes. La enfermedad está más cerca en nuestros contextos. La economía es difícil, pero es el tiempo hermoso donde la iglesia más brilla y Jesucristo resplandece. Vamos a orar. Amado Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos rescató por medio de su sacrificio en esa cruz, mostrando su amor, pero también su justicia. Señor, has pagado el precio, has comprado un pueblo para ti, un pueblo el cual, Señor, aunque, Señor, estamos hoy tristes por las pérdidas, aunque podemos estar preocupados a veces porque no tenemos lo suficiente, pero, Señor, más gloriosa es nuestra esperanza, más grande es nuestra fe que todo eso. Y es por eso, Señor, que podemos levantar nuestra voz, levantar nuestros ojos espirituales al trono de la gracia y ver, Señor, que tú estás reinando y que como iglesia tuya, Señor, estamos agradecidos por este tiempo, agradecidos porque tenemos un mejor futuro que este, agradecidos, Señor, porque te tenemos a ti. Porque hay muchos que no tienen esperanza en medio de su pérdida, pero nosotros sí tenemos esperanza. Tenemos un Padre que nos está cuidando y nos está guardando, y por eso podemos dar gloria al Señor. Podemos estar gozosos, aunque tristes, gozosos, porque caminamos en este tiempo para dar gloria al Señor. Yo bendigo a cada hermano esta mañana, y en especial a aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que están postrados aún hoy en una cama a causa de la enfermedad. Te pido porque tú traigas fortaleza y hagas acrecentar su fe, porque, Señor, es el momento en el cual tu nombre es exaltado y tú brillas más gloriosamente en tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque nada le ha faltado a tu iglesia, y menos en este tiempo. Nada nos ha faltado, porque tú eres nuestro todo. A ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos.
Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. No sé si saben, yo creo que sí, que a partir del próximo lunes, bueno, es decir, de mañana, entramos a semáforo naranja. ¿Y qué significa para nosotros entrar en semáforo naranja? Bueno, en principio es que podemos ya recibir más personas. Eso quiere decir que a partir de este domingo no vamos a necesitar registro. Vamos a poder llegar directamente. Lógicamente que vamos a hacer algunos ajustes. Lo que sí va a seguir significando para nosotros este semáforo naranja es que debemos de seguir manteniendo las medidas sanitarias, la distancia, el cubrebocas y lógicamente seguir manteniendo la sanitización tanto de los lugares como de nuestros órganos de contacto, como son las manos principalmente, ¿no? Entonces, gracias por ser pacientes en este tiempo y pues animamos a aquellos que aún nos están viendo por la red, que ya las medidas nos están permitiendo recibirte. Así que si tú estás en casa y lo has pensado, pues creo que es un buen tiempo para volverte a congregar. Y bueno, hace un momento orábamos por situaciones difíciles y por estas últimas semanas estuvimos orando por nuestro hermano Cuauhtémoc y tal vez algunos no se enteraron, pero el domingo pasado, más o menos un poquito después de esta hora, nuestro hermano partió. Para aquellos que no sepan, el hermano Cuauhtémoc ya partió, pero les pedimos que sigan orando por su familia, por consuelo de parte del Señor hacia ellos y lógicamente pues hay muchas cosas que ellos tienen que resolver en este tiempo. Les pido que sigan orando por ellos. También sabemos de hermanos que han perdido familiares y vos lógicamente están pasando un tiempo de duelo, un tiempo de pérdida. Pedimos que estén orando por ellos. Y lógicamente pues por la iglesia en general. Hay circunstancias un poco adversas hoy en día, sin embargo confiamos en el Señor, que el Señor está sosteniendo a su iglesia en medio de toda esta adversidad. Y también queremos invitarte, originalmente en este tiempo de pandemia por razones de seguridad, de evitar contagios, nos estábamos reuniendo solamente los pastores los martes a orar. Estábamos orando por la iglesia, por todas las situaciones que se habían presentado y se están presentando a lo largo de este tiempo. Pero queremos, la oración siempre es un privilegio, hermanos. La oración es una oportunidad de comunión con el Señor, es un tiempo en el cual nos podemos gozar, pero también descargar nuestras aflicciones en el Señor. Entonces la oración es importante en la iglesia y queremos abrir ese tiempo que antes teníamos solamente los pastores, también abrirlo con la iglesia, invitarte, si tú puedes, que te vengas el martes a las 7 en nuestras instalaciones de Obregón. Lógicamente seguiremos conservando las medidas sanitarias, distancia y todo lo demás, pero si tú puedes, yo te animo, vente el martes a las 7. Creo que es lo más importante. Pueden pasar también, si un pequeño todavía no ha pasado a su clase, lo puede hacer ahora. Y vamos a prepararnos para la palabra del día de hoy, a cargo de los labios del pastor Manolo. Creo que sería lo más importante y por favor, pues sigan orando por hermanos en la iglesia.
Buenas tardes ya. Damos gracias a Dios por podernos reunir y juntos adorar al Señor como lo hemos hecho, ser expuestos a su palabra. Damos gracias a Dios que Él ha sido fiel, Él siempre es fiel. Bienvenidos todos aquellos que nos visitan por primera ocasión, nos da gusto recibirles. Y esperamos que les sea de bendición el poder estar con nosotros hoy. Y serán bienvenidos cuantas veces quieran visitarnos, quieran venir. Les comparto un momento. Hoy voy a predicar de un salmo, del Salmo 46, si lo quiere ir buscando en su Biblia. El próximo domingo voy a predicar de otro salmo. Y luego, dentro de 15 días, de hoy en 15, vamos a recibir la visita de un pastor que se llama Rich Richardson. Él es pastor de una iglesia de Gracia Soberana, nuestra familia de iglesias a la cual pertenecemos ya. Él está pastoreando en Phoenix, Arizona, pero también forma parte de un equipo en el Ministerio de Gracia Soberana que están encargados de impulsar el desarrollo del ministerio en América Latina. Entonces él viene a conocer la iglesia, va a estar predicando con nosotros, lo va a acompañar Carl Sauter, que es un hermano. Él viene como traductor en esta ocasión y van a estar aquí dentro de 15 días. Y entonces les digo todo esto porque entonces la semana que entra voy a predicar otro salmo, en 15 días va a predicar Rich y en 3 semanas vamos a empezar una nueva serie, ¿ok? Entonces, para que sepa cómo vienen las próximas semanas, damos gracias a Dios, lo que comentaba el pastor Marco, el semáforo ha cambiado a naranja, entonces gracias a Dios está mejorando la situación poco a poco, pero todavía entiendo, es un semáforo naranja con alerta, ¿verdad? O sea, como que medio naranja, medio rojo, así como tirándole a marrón, una onda así. O sea, la cosa es no confiarse. Siga tomando las mismas medidas para guardarse entre semana y pues también cuando venga la iglesia, ¿ok? Entonces, sigamos orando, ¿verdad? Para que Dios detenga esta pandemia. Estamos conscientes de que si Dios decide que las vacunas no funcionen, no van a funcionar. Es Dios el que tiene la última palabra, ¿verdad que sí? Y el día de hoy el Salmo 46 que vamos a ver es un salmo de victoria. Es un salmo que exalta a Dios como el refugio que Él es para su pueblo. Hay estudiosos de la Biblia que piensan que este salmo fue escrito cuando Dios derrotó a los asirios, al rey Sennacherib, que era el rey de los asirios, y estaban a las puertas de Jerusalén para conquistarla, y los habían estado amedrentando, amenazando. Y entonces cuenta el relato en Segunda de Reyes capítulo 18 y 19 que Dios mismo hirió de muerte a 185,000 sirios. O sea, Dios le dio la victoria a su pueblo, a Jerusalén. Les dio la victoria porque ellos no hubieran podido contener un ejército tan poderoso y tan grande, pero Dios mismo los enfrentó y los hirió de muerte. Y entonces se piensa que es ahí en esa victoria que fue escrito este salmo. Se sabe también que este salmo era el salmo favorito de Martín Lutero, el reformador. De hecho se le conoce como el salmo de Lutero. No lo escribió él, obviamente. Este salmo fue escrito hace miles de años. Pero se sabe que Martín Lutero se inspiró en este salmo para escribir el himno Castillo fuerte es nuestro Dios, de lo cual nosotros tocamos una versión ya muy diferente y moderna, que la cantamos hace un rato, que se llama Castillo fuerte. Pero también este salmo y ese himno de Lutero inspirado en este salmo se conoce como el himno de la Reforma, como el himno de victoria, de batalla, de la Reforma. Bueno, después de decir todo esto, vamos a leer el texto y después de leerlo, si me acompañas a orar un momento, por favor. Dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas,
aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vamos a orar. Señor, gracias, porque así reunido soy como tu iglesia, cantando la gloria de tu nombre, leyendo y siendo expuestos a tu palabra. Hoy nos podemos recordar juntos qué grande eres, Señor, y no hay nadie por encima de ti. Y Señor, en tu grandeza y en tu bondad te pedimos, envía tu palabra, y que tu palabra, Señor, hable fuerte en nuestro corazón, de manera que nuestro corazón quede admirado, fascinado por tu persona, por tu palabra, por quien tú eres. Ayúdanos hoy, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, por favor, a predicar este mensaje. Envía el denuedo de tu Santo Espíritu, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras Europa estaba sumergida en agitación, Martín Lutero encontró consuelo en los salmos, especialmente cuando en 1527 enfrentó una de las mayores dificultades a medida que la peste bubónica, es decir, una epidemia, barría Alemania. Esa epidemia acabó con casi la mitad de la población europea y con unos 100 millones de personas en todo el mundo. El hijo de Martín Lutero, de hecho, casi murió debido a esta peste. En esa situación, Lutero pudo contemplar las promesas y las maravillas del Salmo 46. Se dice también que cuando estaba pasando el tiempo de mayor peligro durante la Reforma, a menudo él se encontraba desanimado y deprimido, y se pondría a cantar el Salmo 46 junto con su amigo y discípulo Philip Melanchthon. Lutero le diría a él: cantamos este salmo para alabar a Dios, porque Él está con nosotros y con poder y de manera milagrosa preserva y defiende a su iglesia y su palabra contra los espíritus del fanatismo, contra las puertas del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos del mundo, de la carne y del pecado. Así que este salmo, hermanos, fue escrito para aquellos que están enfrentando tiempos de dificultad, tiempos de enfermedad, o tiempos de muerte de un ser querido, o tiempos de desempleo, problemas emocionales o problemas relacionales, o cualquier tipo de aflicción o tribulación o problema. Este salmo nos recuerda que Dios es mucho más grande que nuestros problemas y nuestras tribulaciones. Así que esta mañana te animo a que emulemos a Martín Lutero y nos fortalezcamos en el Dios del Salmo 46, en nuestro Señor. Este salmo nos ayuda a responder cómo deberían los cristianos enfrentar las tribulaciones, cómo el pueblo de Dios se sobrepone a los temores y honra de esta manera a Dios. ¿Cómo? Creo que la manera en que Dios nos llama a enfrentar el temor que las tribulaciones nos ocasionan es fijando nuestra atención y nuestro corazón en Dios
y no en los problemas, no en las amenazas. El énfasis de este salmo es Dios mismo. Este salmo habla de quién es Dios. Ese es el énfasis del salmo, hermano. Ese debería ser el énfasis de nuestra vida. ¿Quién es Dios? Enfocarnos en quién es Él. Este salmo nos da suficientes razones para no temer. Vamos a encontrar en este salmo 3 estrofas, por así decirlo. Las primeras 2 estrofas nos hablan de quién es Dios y qué hace Dios por su pueblo cuando está en tribulaciones. Y la última estrofa de este salmo nos llama a cómo debemos nosotros responder, qué podemos hacer a la luz de quién es Dios y a la luz de poder enfrentar las tribulaciones a la manera en que Dios nos manda. Entonces la primera estrofa nos enseña que Dios es nuestro refugio y fortaleza, y ese es el título de esta enseñanza. Si tú anotas, si quieres ponerle un título, es Dios es nuestro refugio y fortaleza. Dice el versículo 1: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Comienza el salmo declarando lo que Dios es. Y él dice que Él es refugio. Dice, Dios es nuestro refugio. Hermano, nuestro refugio no es un lugar. Nuestro refugio es una persona, la persona de Dios. Dios es el único refugio de su pueblo. No dice el salmo, mira, Dios es uno de los refugios. No, dice, Dios es nuestro refugio. No está diciendo, Dios es una opción de refugio. No, Él dice, Él es, escucha, pueblo de Dios, Él es nuestro refugio. Nuestro refugio no está en el dinero, ni en lo material. Nuestro refugio no está en las personas. Nuestro refugio no está en la ciencia, ni en las vacunas. Nuestro refugio no está en cosas materiales, en edificaciones. Nuestro refugio no está en nuestra educación o nuestra preparación. Nuestro refugio está en Dios. Y solo Él es un refugio sólido y totalmente seguro. Y hay 2 razones por las cuales Dios es un refugio seguro, nuestro refugio seguro. La primera de ellas es que Dios no cambia. Él no cambia. Uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Él no cambia. Esto es importante porque todo lo que tú conoces cambia. Todo se deteriora. Todo cambia. Todo en este mundo y en el universo está en un proceso de cambio. Todo en esta vida es inestable. Las riquezas, la economía es inestable. Las personas somos inestables. Todo cambia, todo suele fallar, pero Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable. Aunque el mismo Salmo dice el versículo 2, aunque la tierra sufra cambios, no temeremos. La tierra sufre cambios, pero Dios no cambia. Y el hecho de que Dios no cambia, de que Dios es estable, es una gran seguridad para nosotros, porque Dios no va a actuar de manera caprichosa jamás, porque Él no va a dejar de ser Dios jamás. Él no va a dejar de ser todopoderoso jamás, ni todo sabio jamás. No va a dejar de ser todo soberano jamás, ni todo misericordioso jamás. Él es el mismo. Y eso hace que Él sea nuestro refugio seguro. ¿Cuántas veces has intentado refugiarte en cosas o personas que luego cambiaron y te llenaste de angustia? Pero Dios no cambia. La segunda razón por qué Él es el refugio seguro es porque Él es todopoderoso.
Dice el texto, Dios es nuestro refugio. Y la palabra que usa en el hebreo para Dios es la palabra Elohim. Hay varias palabras que se usan en la Biblia para referirse a Dios. Dios usa varios nombres para referirse a sí mismo. Uno de ellos es Elohim, es el segundo término más usado en toda la Biblia. Elohim, y quiere decir Elohim, quiere decir el supremo, pero también quiere decir el poderoso, o sea, el que tiene mayor poder. O sea, está diciendo, Él es el todopoderoso. Entonces el Salmo dice, Dios todopoderoso es nuestro refugio. Es la misma palabra Elohim para referirse a Dios en Génesis 1:1 cuando dice, en el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. El mismo Dios que creó todo el universo y nuestro planeta y tu cuerpo y todo lo que existe, Él lo creó con el poder de su boca. Solo dijo las palabras y todo fue hecho. Ese mismo Dios todopoderoso, creador de todo, es nuestro refugio. No hay refugio más seguro. No hay otro. Él es, Dios es nuestro refugio. Y la segunda cosa que dice el versículo 1, y fortaleza. Cuando habla de que Dios es nuestra fortaleza, está hablando en términos de que Él es el que nos da fuerza cuando estamos en temor o en desánimo o en angustia o afligidos en nuestras emociones o en nuestra mente. Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos alienta y nos fortalece. Él es el que protege nuestro corazón de las ansiedades, temores y angustias. Y yo, estudiando esto, me acordé de David en un episodio de su vida. Cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, entonces él se va un tiempo con los filisteos a pedir asilo político, por decir de una manera. Y entonces la cosa es que David estaba con sus hombres, traía sus valientes, ¿verdad? Los valientes de David, y estaban peleando batallas, ayudando a los filisteos. Y en una de esas que ellos salieron a batallar, por allá a pelear, dejaron solas a las mujeres y a los niños, y llegaron enemigos y secuestraron a todas las mujeres y a los niños, incluyendo las esposas que David tenía. Y entonces sus valientes estaban todos enojados y el pueblo estaba enojado. Y dice, lo voy a leer, luego lo puedes leer tú, es fascinante esta historia. En 1 Samuel 36 dice así: y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, lo querían matar a pedradas, lapidarlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y sus hijas. Y mira qué dice: pero David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Quién fortaleció a David en tiempo de angustia y que lo querían matar su propio ejército? ¿Quién lo fortaleció? Dios. Y ya si luego lees, vas a ver cómo David se levanta, busca a Dios. Dios le da dirección y recupera todo lo que les habían robado, incluyendo a las mujeres y a los niños. Me acordé también del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Cuando él ya está en la cárcel con condena de muerte, con sentencia de muerte, es la última carta que él escribe, segunda de Timoteo, y él está diciendo a su querido discípulo Timoteo: Timoteo, en mi primera comparecencia todos me abandonaron, me dejaron solo. Y dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. El Señor es nuestra fortaleza. Es quien fortalece nuestras emociones, es quien nos ayuda en tiempo de angustia, nos libra de los temores. Mira qué interesante. El Señor es refugio para protegernos de las amenazas externas, pero el Señor es nuestra fortaleza para librarnos de nuestros peligros internos. Él es nuestro refugio y fortaleza. Y dice el versículo 1 de nuestro salmo, al final del versículo: Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y pronto auxilio en las tribulaciones quiere decir, Él está bien dispuesto y está listo para ayudarnos en las tribulaciones. La Nueva Versión Internacional lo dice así: es nuestra ayuda segura
en momentos de angustia, nuestra ayuda segura. Hermano, Dios está siempre bien dispuesto a ayudar a los suyos en tiempos de tribulación. Dios nunca desampara a los suyos cuando atraviesan por tribulaciones. Dios nos protege aún en las situaciones más peligrosas de la vida. Mira versículo 2 y 3 de nuestro salmo. Por tanto, o sea, una vez que el salmista dice, Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones, dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares y aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Wow, está diciendo algo tremendo. Está diciendo, por cuanto Dios es nuestro refugio, fortaleza y pronto auxilio, no temeremos aunque los continentes sean destruidos, aunque la misma creación parezca ser destruida. De una manera poética, parece que él está haciendo alusión a las veces que el pueblo de Israel estaba amenazado por enemigos mucho más poderosos y parecía que no tenían escapatoria. O sea, él está diciendo, Él es nuestro refugio, aún en aquellas situaciones donde vemos que no hay salida y que estamos completamente rebasados. Y usa la ilustración de desastres naturales, de terremotos, de maremotos, tsunamis, erupciones de volcanes en esos dos versículos. Desastres naturales son peligrosos y hacen temer y desfallecer a cualquiera. No hay nadie que le pueda hacer frente a un terremoto, a un tsunami, a un huracán, a una erupción de volcán, a una inundación. La tormenta de nieve que está cayendo en Texas, que hasta el día de ayer leí que había cobrado 75 vidas. Nadie puede hacer frente a eso. Yo no sé si tú has estado alguna vez en un fenómeno natural de este tipo, de esta naturaleza. No sé si alguna vez has estado en un terremoto, un temblor. Yo recuerdo cuando tenía como 8 años viviendo en Ciudad de México, dormido como 5 o 6 de la mañana, y de pronto el piso se empieza a mover. Y dije, no muevan tanto la cuna, ¿verdad? Y me levanté, no sé qué me despertó, si el movimiento, los gritos de mi papá gritándome, ¡hey, córrele, párate abajo de la puerta! Y me levanté y me acuerdo que el piso se hacía un temblor muy fuerte, oscilatorio. Pero yo me acuerdo del sentimiento de impotencia. Ante algo así no hay nada que puedas hacer, solo clamar a Dios. Pero no hay nada que puedas hacer por tus propios medios. Te sientes tan pequeñísimo ante tal magnitud de peligro. Y el salmista dice, pero si nosotros recordamos que Él es nuestro refugio y fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones, no temeremos aunque la tierra sufra cambios. Nos habla de situaciones que nos amenazan con gran peligro, que nos rebasan por completo. A lo mejor no has enfrentado un terremoto, un tsunami, pero seguramente has enfrentado o atravesado situaciones que han provocado que los cimientos de tu vida se muevan y vengan al caos. Son situaciones que nos rebasan y nos hacen sentir impotentes, pero debemos recordar ahí que nuestro Dios es inconmovible. ¿Qué nos libra del temor a lo peor? Recordar que Dios es nuestro refugio, fortaleza y pronto auxilio. Hermanos, en un mundo caído como en el que vivimos, en un mundo caído e incierto, tenemos muchas razones para llenarnos de temor y de angustia, pero tenemos muchísimas más razones para no vivir en angustia y no vivir presas del temor. Y todas esas razones las encontramos en quién es nuestro Dios. Elizabeth Elliot,
que fue una misionera en el Amazonas, ella sufrió la pérdida de 2 esposos. Su primer esposo, cuando ellos eran muy jóvenes, estaban entrando al Amazonas con los Aucas y los indígenas mataron a su esposo, Jim Elliot. Después de unos 13 años, ella se casó por segunda vez. Y después de unos 4 o 5 años de matrimonio, su segundo esposo murió consumido por el cáncer. Ella dijo lo siguiente en una ocasión: todo aquello en lo que yo podía confiar fue quitado. Era como si las montañas cayeran y la tierra fuera removida. Pero es un gran consuelo saber que aunque todo sea sacudido, hay alguien que no puede ser sacudido. Dios no puede ser sacudido. La segunda estrofa del Salmo nos habla de que Dios está con su pueblo. Dice el versículo 4, hay un río. Mira el contraste, nos está hablando el versículo anterior así como de maremotos y terremotos, y luego llegas al versículo 4 y dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Hace como un contraste. Mientras que en el mundo abundan las aguas turbulentas de las aflicciones, en las moradas de Dios hay aguas tranquilas, hay alegría, hay satisfacción para el alma. Pareciera que el salmista está hablando de Jerusalén, porque dice hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Pero la verdad es que Jerusalén no tenía ríos. Hay quienes piensan que podría referirse al estanque de Siloé y al acueducto que tenían. Sin embargo, lo que sí podemos estar seguros es que el salmista en realidad está hablando de la Jerusalén celestial. Está hablando de que el pueblo que habita en la presencia de Dios es bendecido por el río de sus delicias. Está hablando en términos espirituales. Hay salmos que nos ayudan a concluir que esto es así, porque dice el Salmo 36:7, por ejemplo. Salmo 36:7 al 9. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. El Salmo 65:9 dice, tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces, el río de Dios rebosa de agua, tú les preparas grano porque así preparas la tierra. Está hablando el salmista de que en la presencia de Dios hay una abundante bendición para su pueblo. La razón por la que hay una abundante bendición y un río de felicidad y de satisfacción para el alma es porque Dios habita en medio de su pueblo. Versículo 5, Dios está en medio de ella. No será sacudida, Dios le ayudará al romper el alba. Es la presencia de Dios lo que le da seguridad, estabilidad y ayuda a su pueblo. Su presencia. Dice, no será sacudida. O sea, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios no será sacudido, y está diciendo, no será destruido, no será derribado. ¿Por qué? Dice, porque el Dios le ayuda al romper el alba. Dios le ayuda, Dios le protege, Dios le sostiene. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y la razón de esto es porque el Señor está en medio de ella. Dice, Dios le ayudará al romper el alba. O sea, Dios le ayudará al amanecer. El amanecer era la hora más vulnerable, más peligrosa, porque era cuando aquellos ejércitos, cuando estaba amaneciendo, era cuando atacaban las ciudades. Pero dice que Dios les ayudará. Y el Señor está con su pueblo y lo defiende. Versículos 6 y 7, bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritó.
se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y un baluarte es una fortaleza que se construía en aquellos tiempos de rocas enormes, normalmente en las alturas, donde el pueblo se resguardaba y se protegía cuando estaban en guerra. Pero lo que le da al pueblo seguridad no es la construcción de roca, no es un búnker bajo el suelo. La protección del pueblo de Dios, el lugar más seguro para el pueblo de Dios, es la presencia de Dios, es que Dios está en medio de ellos. Dice el Señor de los ejércitos, es el nombre de guerra de Dios. Jehová Sabaoth está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Él está en medio de su pueblo. Es su presencia. El lugar más seguro sobre la tierra, hermano, es la presencia de Dios. Es su presencia. Dice Calvino, Calvino dijo: si deseamos la protección de Dios, sobre todo debemos interesarnos en que Él more entre nosotros. Es su presencia lo que nos da seguridad, confianza, aún en los tiempos más oscuros. Un texto de Nahum, capítulo 1, versículo 7, que a mí me ha ayudado tanto en tiempos de angustia. Dice Nahum 1:7, porque el Señor es bueno y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. No hay nada como en tiempos de angustia y de aflicción y de tribulación y de peligro procurar la presencia de Dios. Viene una paz y un sentido de seguridad al alma que se lleva todo temor y toda angustia. ¿Estás procurando la presencia de Dios en tu vida? ¿Estás buscándola? Como decía el salmista, temprano yo te buscaré, buscándola con afán. Qué bendición que estás hoy aquí, porque por eso estamos aquí. Yo sé que has experimentado esto, que muchas veces, ha habido veces que vienes en aflicción y entonces llegas a la reunión y empezamos a adorar al Señor, empezamos a orar, a adorar al Señor, y algo en ti empieza a cambiar, empieza a irse el temor, la inseguridad, y viene una paz y un descanso. Es porque estamos en su presencia. Pero eso mismo lo puedes tener tú en tu casa, porque Él habita con su pueblo en general, pero también habita con su pueblo en lo particular. ¿Quién fortaleció a David cuando él estaba angustiado porque lo querían matar y estaba él solillo ahí buscando a Dios? ¿Quién lo fortaleció? O sea, ¿estaba solo realmente? ¿Quién estaba con él? ¿Quién estaba con Pablo en esa celda oscura, maloliente, con cadenas en sus manos y en sus pies para ser ejecutado, y todos lo habían abandonado, aún sus más fieles discípulos? ¿Quién estaba a su lado y lo fortaleció? Jesús mismo. Él nunca te va a fallar. Procura su presencia, procura buscarle. Y entonces, una vez que el salmista en estas 2 estrofas nos ha dicho lo que Dios es y lo que Dios hace por su pueblo en tribulaciones, Él nos anima a hacer 2 cosas. La primera de ellas es: contemplen las obras del Señor. Dice el versículo 8: vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra. Y está hablando en términos de guerra, que Él ha despedazado a sus enemigos. Versículo 9: que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Una vez más, una de las cosas más angustiantes para el ser humano, además de los fenómenos sobrenaturales, es las guerras. Guerras son devastadoras. Y yo creo que
A veces tal vez nos cuesta un poco entender este salmo porque en nuestro precioso estado de Guanajuato, particularmente en esta zona, casi no tiembla nunca. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no han sentido un temblor en toda su vida, más que cuando les da un chorro de frío. Pero, y por gracia de Dios no hemos experimentado una guerra, en menos en nuestra generación, no. Pero quienes han experimentado un terremoto, quienes han experimentado los estragos de la guerra, lo que se vive en la guerra, pueden entender mejor esto. Pero por cuanto tú y yo tenemos el Espíritu Santo, pues no necesitamos vivir un terremoto, una guerra, ¿verdad? Pero podemos entender el sentido de este salmo. Y él nos dice: vengan, contemplen las obras del Señor. Somos llamados, o sea, algo que nos va a ayudar en la tribulación para ser librados del temor y la ansiedad es contemplar las obras poderosas y soberanas de Dios. Contemplar, dice ahí, que Él ha hecho asolamientos en la tierra, que ha detenido las guerras, que ha destruido a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Cómo a esta audiencia original, a los que originalmente se les dirigió este salmo, les está llamando a que pudieran contemplar cómo el Señor muchas veces había librado a su pueblo Israel en tiempos de Moisés, en tiempos de Josué, en tiempos de los jueces, en tiempos de los profetas, en tiempos del rey David. Y cómo esa generación podía contemplar todo aquello. Si todo aquello era del pasado, ellos lo podían contemplar al leer los escritos de Moisés y los escritos que ellos tenían. Y además lo podían contemplar por lo que los ancianos les iban comunicando, porque en esa cultura, en ese tiempo, los ancianos se encargaban de comunicar los hechos de Dios a las siguientes generaciones. Y está entonces hablándonos de un ejercicio de contemplación que incluye escuchar la palabra de Dios, los registros de las batallas, de los hechos poderosos de Dios y meditarlos en nuestro corazón. ¿Cómo podemos nosotros contemplar las obras poderosas de Dios? Creo que de varias maneras. Cuando nosotros contemplamos los hechos de Dios al recordar cuántas veces Dios nos ha ayudado y nos ha librado. Lo dije el otro día, Dios nos ayudó en todo el 2020. Pues Dios está con nosotros en el 2021. Contemplamos sus hechos al meditar la palabra de Dios, leyendo todo lo que Dios hizo desde la misma creación. Es impresionante leer los primeros 2 capítulos de Génesis. Eso nos habla de los hechos poderosos de Dios. Pero vas leyendo toda la Biblia y nos va narrando todos los hechos poderosos de Dios a través de la historia para lograr sus propósitos. Y llegamos al Nuevo Testamento y podemos leer y meditar en los más gloriosos hechos poderosos de Dios cuando meditamos acerca de Jesucristo, contemplamos su obra, contemplamos su persona, nos deleitamos en quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros y contemplamos las glorias del Evangelio. 2 Corintios 4:6, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: Dios mismo que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, y está hablando de la creación, dice, es el mismo Dios que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Es decir, a Dios lo conocemos mejor, lo conocemos realmente cuando contemplamos su gloria en la persona de Jesucristo. ¿Y cómo podemos contemplar las obras de Dios en el rostro de Jesucristo? A través de la santa palabra que Dios nos dio. Para eso nos la dio.
Mira, cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida, ya que Moisés había muerto, y Josué está con el pueblo de Dios y están por entrar a poseer Canaán. Ahí en Canaán pues vivían muchos pueblos que ellos tendrían que entrar y derrotar. Y entonces Dios sabía que iban a enfrentar grandes desafíos, grandes tribulaciones y grandes peligros. Y entonces Dios le dice lo siguiente a Josué, en Josué 1, 8 y 9. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él, contemplarás, meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dos cosas le dice el Señor a Josué: vas a meditar en mi palabra, vas a contemplar por la meditación de la palabra los escritos de Moisés, los registros que Moisés dejó acerca de todas mis obras a favor de ustedes. Vas a contemplarlos, vas a meditarlos de día y de noche, porque entonces te va a ir bien. Y además no temas, porque yo estoy contigo. Es lo mismo que el Salmo 46 está diciendo. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, porque Él habita en medio de su pueblo. Pero el pueblo necesita contemplar los hechos poderosos de Dios. Hermano, si tú no tienes el hábito de estar leyendo la palabra y meditando la palabra, no me extrañaría que batalles con ansiedades, con angustias, con temores, con depresiones, con soledad y con un montón de conflictos emocionales, espirituales y relacionales, porque Dios siempre le ha mandado lo mismo a su pueblo. En la medida en que nosotros contemplamos a Dios, nosotros podemos confiar más en Él y experimentar mejor su presencia. La segunda cosa que Él les manda, además de contemplar y meditar en sus obras, es: estén quietos y reconozcan que el Señor es Dios. Mira cómo dice el versículo 10 y 11 de nuestro salmo: estén quietos y sepan que yo soy Dios. O sea, hay traducciones que dicen: hey, basta ya. Reconozcan que yo soy Dios. Está diciendo: deténganse. Están bien afanados. Están buscando salvarse por sus propios medios. Están buscando querer tener el control de todo en su vida. Están queriendo salvarse por ustedes mismos. Están buscando en este mundo la solución para sus conflictos. Basta ya. Reconozcan que yo soy Dios. Hey, reconozcan que tú no eres Dios. Yo soy Dios, dice el Señor. Deja de jugar a querer ser Dios. Dice el Señor: reconozcan que yo soy Dios. No hay salvación fuera de Dios. Es un llamado a dejar los afanes, dejar de pretender tener el control de todo en mi vida. Quiero tener control de mi futuro, de mi economía, de mi salud, de mis hijos, de mi esposa. Y es que si ya no me vas a querer, y es que si mis hijos cambian, y es que si mis hijos esto, y es que si la economía, y es que si pierdo mi dinero, y es que si esto no sale, y es que si me enfermo, y es que esto no para. Y caemos en preocupación pecaminosa, porque ya trae incredulidad. Dice el Señor: está quieto, reconoce que yo soy Dios. Está quieto. Muchas veces nuestros afanes tienen que ver con: quiero lograr cosas para hacerle agradable a Dios. Quiero prepararme más, quiero trabajar más, quiero hacer más, servir más para que Dios me mire con agrado. Basta ya. No hay nada que tú puedas hacer para que ganes más el agrado de Dios.
Dios se agrada de ti, no por tus méritos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz por ti. ¿Dios quiere que trabajemos? Sí, pero Dios quiere también que disfrutemos nuestra familia. Dios quiere también que disfrutemos la creación que Él creó para el disfrute de su pueblo. Dios quiere también que disfrutes una buena película. Dios quiere también que disfrutes un buen tiempo con tu familia, jugando juegos de mesa, lo que sea. Dios quiere también, Dios quiere sobre todo, estén quietos, reconozcan que yo soy Dios. Dios, escucha, hermano, cuando nosotros estamos pretendiendo tener el control de nuestra salud, es que necesito la vacuna y necesito el mejor cubrebocas, necesito la mejor careta, necesito el mejor traje de astronauta y necesito que todo lo demás lo usen porque si no me enojo y entonces le tiro al gobierno y le tiro a mi vecino. Ay, qué inconscientes, cómo no se ponen cubrebocas. Cuando jugamos ese juego terminamos más ansiosos. Cuando queremos tener el control de nuestro futuro, nuestro cónyuge, nuestros hijos, estamos jugando a ser Dios. Y eso solo llena de ansiedad y temor. Yo no estoy diciendo que seas imprudente, aquí estamos tomando medidas, pero Él es Dios. Y si Él determina a un contraje de astronauta que te dé el virus, te va a dar. Y si Él determina llevarte a casa, te va a llevar. Amén. Él es Dios. Reconozcamos que Él es Dios. Hermano, Dios es nuestro refugio, fortaleza, pronto auxilio, está en medio de nosotros. Pero si nosotros no somos conscientes de esas verdades, entonces nuestro corazón se llenará de angustia y de temor. Por eso necesitamos hacer pausas en nuestra frenética rutina de vida y mirar a Dios y meditar en su palabra y reconocer: tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi pronto auxilio. Tú estás conmigo. Él es eso para nosotros. Pero necesitamos hacer pausas para estar conscientes de que Él es eso, porque el estar conscientes de ello es lo que llena de paz el corazón. Y podemos decir junto con el salmista: por tanto, no temeremos, aunque las vacunas chafeen. No temeremos, aunque la tierra sufra cambios. Amén. Hay un pasaje que creo que nos ayuda a ilustrar muy bien esto. Y en Segunda de Crónicas, y si te pido ve allá en tu Biblia, es más atrás de los Salmos, y no pierdas el Salmo 46. Vamos a regresar para terminar, pero nada más te quiero contar rápido y que veas con tus ojos una breve historia de cómo se vive esto que es estar quietos y contemplar que Él es Dios. Estar quietos y reconocer que Él es Dios y dejar que Él obre. En Segunda de Crónicas capítulo 20 nos habla de cuando 3 pueblos, los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, fueron a hacer la guerra contra Judá. Y eran 3 pueblos contra Judá, o sea, eran pueblos más poderosos. Y estaba reinando Judá el rey Josafat. Y el rey Josafat se llenó de temor junto con todo el pueblo y convocaron un ayuno nacional y se pusieron a ayunar y a buscar a Dios, a clamar a Dios, a reconocer que Él es Dios. Y entonces dice el versículo 14, Segunda Crónicas 20:14, entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, o sea, un profeta. Y dijo Jaziel, ve lo que va a decir de parte de Dios, presten atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así les dice el Señor: no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla,
tomen sus puestos y mira lo que dice: estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. ¿Qué está diciendo? En tiempo de tribulación y de angustia, estén quietos y vean la salvación del Señor. Estén quietos, no se afanen, no es en sus propios medios, esta guerra es de Dios. Estén quietos y vean la salvación de Dios. Estar quieto no quiere decir estar ocioso, porque el pueblo, ¿qué hizo? Cuando se le dijo: hey, está quieto y reconoce que Él es Dios y mira su salvación. Versículo 18 y 19, el pueblo se humilló ante Dios y lo adoró. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá. Imagina esto: el rey se postra al suelo y entonces todos los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. O sea, ¿qué estaban haciendo? Señor, nosotros no somos Dios, tú eres Dios, te adoramos, Rey. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor Dios de Israel con voz muy alta. Estar quieto es rendirte ante Dios, es reconocer que Él es Dios. Hay una gran paz que inunda el corazón cuando dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida. Hay una gran paz cuando reconocemos su señorío y nos rendimos a Él. Es una ironía, pero mientras nosotros más buscamos paz para nuestro corazón en el dinero, en lo material, en las personas, en la medicina, en la vacuna, en esto, en el otro, más nos angustiamos y nos afanamos. Pero cuando reconocemos que Él es Dios y nos humillamos delante de Él, la paz de Dios inunda nuestro corazón. Cuando tú dices: Señor, yo no tengo el control ni de mi vida misma, no tengo el control de qué va a pasar conmigo las próximas 24 horas. Solo tú sabes lo que viene el día de mañana y lo que viene el resto de este día. Señor, tú sé Dios en mi vida. Confío en ti, Rey, que tú estarás conmigo en cualquier momento. Y entonces el pueblo, después de adorar, fueron exhortados ¿a qué creen? A creer en las palabras de Dios. Versículo 20, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso de pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, mira, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Confíen en sus profetas. ¿De qué está hablando? Confíen en los que les han hablado la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros confiamos en los profetas? Nos dejaron este libro inspirado por Dios. Confía en su palabra. Pon tu confianza en Él y en su palabra. Dice la Biblia que la fe, la confianza en Dios viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Te falta fe? Es que te falta Biblia. ¿Qué más hicieron? Versículo 21. Salieron al campo de batalla. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Es decir, salieron al campo de batalla. Dios les dijo: miren, yo voy a derrotar esos enemigos. Pero no se quedaron viendo una serie de Netflix ahí, salieron al campo de batalla. Estar quieto significa confiar en Dios, buscarle en oración, en adoración, confiando en su palabra y presentarnos en el campo de batalla, cumplir con nuestro deber, presentarnos en nuestro trabajo, presentarnos cumpliendo nuestras obligaciones y compromisos. Mientras hacemos esto, entonces Dios pelea por nosotros. Y por último, el versículo 22 y 23, cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados.
Hermano, ¿cuántas veces hemos perdido batallas por no estar quietos? ¿Cuántas veces nos hemos metido en broncas por no detenernos y dejar que Dios sea Dios y confiar en Él? ¿Cuántas veces te has ido a embarcar en una deuda más porque no esperaste la provisión del Señor, la respuesta de Dios? ¿Cuántas veces muchachas terminan mal casadas porque no esperaron al hombre que Dios tenía para ellas? ¿Cuántas veces hemos ocasionado problemas en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en la iglesia, en donde sea, porque no esperamos el tiempo de Dios, no esperamos y no dejamos que Él sea Dios? Regrésate al Salmo, por favor, vamos a terminarlo. El versículo 10 dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. ¿Quién es aquel que ha sido exaltado en las naciones y en la tierra y tiene un nombre sobre todo nombre? Dice Filipenses capítulo 2 que Jesús tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿De quién está hablando el Salmo 46? El Salmo 46 enteramente está apuntando a Jesucristo. Porque ¿quién es aquel que es nuestro refugio contra el pecado contra el castigo que nuestros pecados merecen? ¿Quién es aquel que puede reconciliarnos con Dios y librarnos de la justa ira que Dios tiene por nuestros pecados? ¿Quién es el único que puede darnos ese refugio y que alcancemos el perdón de Dios y podamos refugiarnos en Él para que Dios no nos mande al infierno por nuestra maldad? No son nuestras buenas obras. Es la obra de aquel que es perfecto y que murió en la cruz del Calvario, de Jesucristo. Porque dice Colosenses 1:19 y 20: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra, en los cielos, en la tierra o en los cielos. Esto dice algo bien interesante, que por medio de Jesús somos reconciliados con Dios y tenemos paz para con Dios por medio de la cruz de Cristo, de su sacrificio. Escúchame, amado, si tú nos visitas hoy o tú ya tienes tiempo viniendo a la iglesia y tú no has hecho la paz con Dios, tú sigues una vida donde estás viviendo en pecado o estás demasiado confiado en tu buena moral y tus buenas obras, creyendo que eso va a tener contento a Dios. Escúchame bien, amado, no hay nada que tú hagas y tenga contento a Dios si lo que tú has hecho no lo has hecho por medio de Jesucristo. Si lo has hecho solo por tu fuerza humana, solo para ser bueno moralmente, para ser aceptado, para ser, ay, mira qué linda persona. No hay lindas personas en este mundo. Siempre hay motivaciones ocultas. El único bueno a la luz de la Biblia es Jesucristo. Y la Biblia dice que si tú no has venido al Señor en arrepentimiento, confiando en los méritos de Cristo, no en los tuyos, sino en los de Cristo, tú no estás en paz con Dios. Pero la buena noticia es que Jesús murió para ser tu refugio y que puedas ser reconciliado con el Padre. Necesitas reconocer que eres pecador y necesitas el perdón de Dios, el perdón que Cristo ganó en la cruz,
muriendo por tus pecados, mis pecados y por el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Quién es aquel que es nuestro refugio contra nuestros peores enemigos, que la Biblia dice que son el pecado, el mundo y el diablo? Es Jesús. Dice el mismo Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 15: y cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, Dios les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. O sea, la Biblia enseña que que nosotros estamos en una deuda con Dios por nuestros pecados, y esa deuda tenía que ser pagada, pero no son buenas obras ni religión lo que salda esa deuda. Tenía que ser la sangre de Cristo, porque dice que Cristo canceló el documento de deuda que había en contra nuestro, nos era adverso, lo quitó de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado, o sea, cuando él clavó esa deuda de pecado en la cruz, él derrotó el pecado, pero dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, y está hablando de seres espirituales, de demonios, dice, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Jesucristo. ¿Quién es aquel que puede librarnos de nuestros peores enemigos? Es Jesús. Él es nuestro refugio. ¿Quién es aquel que nos fortalece en tiempos de angustia y de aflicción? Dice la Biblia acerca de Jesús que Él es nuestro gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero Él no pecó. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 4, 14 al 16. ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién es nuestra fortaleza en tiempos de angustia? Es Jesús. ¿Quién es aquel que el Salmo, cuando termina el Salmo, el último versículo es el versículo 11 y dice exactamente lo mismo que el versículo 7, o sea, lo dice dos veces: el Señor de los ejércitos está con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Cuando iban a nacer Jesús, el ángel le dijo a José: pondrás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Me encanta cómo termina: el Dios de Jacob. ¿El Dios de quién? De Jacob. Si has leído la historia de Jacob, Jacob era un mundano de primera, hasta que tuvo un encuentro con Dios. O sea, el Dios de los que no son adecuados, el Dios que salva a los pecadores como Jacob. Ese Dios es Jesucristo, Dios con nosotros. Puede pasar el grupo. ¿Quién es aquel de quien habla este salmo, hermanos? Es Jesús, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones, el Señor de los ejércitos, el león de la tribu de Judá. Él está con nosotros. Pagó el precio en la cruz, nos redimió, nos hizo su pueblo, para que estas promesas y este salmo fueran una realidad en nuestra vida. Y si tú no has venido a Cristo por la salvación y perdón de tus pecados, yo te ruego hoy, ahí donde tú estás, pídele a Dios que te perdone, ruégale que te perdone y que te salve. Reconoce que eres pecador, pero reconoce que Jesús es el Salvador. Estás viviendo en pecado, arrepiéntete. Él pagó tu deuda en la cruz. ¿Estás en una batalla contra el pecado, el mundo o el diablo? Amado hermano, hermana, recuerda que Jesús está contigo y que Él derrotó a tus enemigos en la cruz. ¿Estás en angustia, en tiempo de depresión, de aflicción, o en tiempo de duelo?
de soledad o de cualquier otro tormento del alma, recuerda que hoy mismo Jesús está contigo y Él es suficiente para cada necesidad de tu alma. Reconoce que Él es Dios. Reconoce que solo Él puede salvarte. Confía en Él. Él no ha defraudado nunca a nadie que haya puesto su confianza en Él. Refúgiate en Él. Solo Él es tu roca, solo Él es tu fortaleza, solo Él es tu refugio, solo Él es tu salvación. Refúgiate en Jesucristo. Él es fiel. Amado Señor, gracias. Señor, gracias porque en este día tú nos recuerdas que no hay nada ni nadie por encima de ti. A ti nada ni nadie te rebasa, Señor. Tú eres nuestro refugio y fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios. No temeremos, Señor, aunque bramen y se agiten las aguas. Porque tú, amado Señor, estás con nosotros. Señor, yo te pido, refresca a tu iglesia con el río de tus delicias. Oh Señor, gracias porque estás en medio nuestro. Pero Señor, trae tu fortaleza y tu gracia a aquel que está pasando por aflicción, aquel que está en duelo, en sufrimiento, aquellos de tu pueblo que están enfermos. Deleita su alma, Señor. Sana sus cuerpos. Y Señor, ayúdanos a perseverar en contemplar tus obras, en tu palabra, contemplar tu gloria en el rostro de Jesucristo, meditando en las bondades del Evangelio. Ayúdanos a rendirnos y estar quietos y reconocer que tú eres Dios, que el Señor de los ejércitos está con nosotros, que tú eres nuestro Dios, oh Dios de Jacob. A ti rendimos nuestras vidas en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a adorar a este gran Dios. Ponte de pie, por favor. Esperanza está en Jesús.
En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Señor, gracias Jesús, que tú eres nuestro refugio y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, Señor, porque tú estás con nosotros. Amado Emmanuel, Dios con nosotros. A ti te adoramos, reconocemos que tú eres Dios en nuestra vida, Señor, y nadie más. A ti sea la gloria por siempre. Amado Jesús, oramos en tu nombre.